Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Gómez Alba, curso la materia Práctica Forense Fiscal y Administrativa impartida por el doctor David Ulises Guzmán Palma en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Voy a hablar acerca de un artículo escrito por el doctor David Ulises Guzmán Palma, el cual se titula El sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Bueno, pues su objetivo es explicar los aspectos teóricos del sistema de nulidades administrativo-fiscales en el derecho mexicano a través del análisis de los requisitos que configuran el acto, la relación que existe entre la causa y el efecto entre el acto y los vicios, los medios de impugnación y las razones por las cuales la autoridad a cargo declarará si un recurso administrativo es de nulidad o de anulabilidad. Como primer punto, les voy a hablar acerca del acto administrativo y su régimen de nulidad. Primero, ¿qué es el acto administrativo? Bueno, menciona acosta que es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente, encaminado a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir obligaciones o derechos. Por otra parte, para el Poder Judicial de la Federación, el acto administrativo es el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad. Entonces, el acto administrativo, pues es entonces una manifestación de voluntad que proviene de una autoridad administrativa. Esto para satisfacer las necesidades de los gobernados, creando, modificando o extinguiendo derechos y obligaciones de los particulares. Se dice que la justicia administrativa en México es impugnatoria. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que anteriormente debe de existir un acto de autoridad, ya sea administrativo o fiscal, que sea impugnable. Esto para evitar que dicho acto y sus efectos puedan generar un daño en la esfera jurídica del gobernado. Y en todo caso, si así lo fuera, el gobernado podrá ejercer una acción ante los tribunales administrativos en caso de que el acto haya sido emitido por autoridad administrativa o fiscal. Sistema de nulidades. El sistema de nulidades está sustentado en la teoría de la nulidad del acto administrativo. Y estos aportes han sido de juzgadores como Adriana Cabeçud, Alberto Pérez Dayán y Jane Claude Trompetit. Estas teorías parten de un marco jurídico en el cual se establecen los requisitos que deben cumplir el acto fiscal o administrativo. El marco jurídico. El marco jurídico parte de leyes especializadas, reglamentos, manuales de funcionamiento, así como de la propia Constitución política y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, como de aquí parte primero, se tienen que identificar las deficiencias o vicios y dependiendo de su gravedad, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente se encargarán de declarar la anulidad o la anulabilidad del acto en el juicio contencioso administrativo. Régimen de nulidades. El régimen de nulidades examina el acto administrativo para buscar las causas que demuestren
la antijuricidad, y en caso de haber esta, será reconocida mediante una resolución, ya sea administrativa o jurisdiccional, en donde se determinará la nulidad o la anulabilidad del acto impugnable. Para Gordillo, el sistema de nulidades explica los actos administrativos como aquellas consecuencias jurídicas que habrán de asignarse a un defecto o vicio concreto del acto. Por ejemplo, si determinada violación de un requisito legal dará por resultado que el acto deba ser dejado sin efecto y o tratado de determinada manera, a eso se le va a llamar la nulidad. Eh, ¿De qué manera para Tron-Petit, el estudio eficaz del acto administrativo es de la siguiente manera? La ilegalidad, en caso de presentarse, se podrá ejercer la acción. En caso de que haya una acción en caso de que haya ilegalidad, en ese caso se podrá presentar la acción de nulidad. Esto va a permitir al juez declarar la invalidez del acto siempre y cuando concurran razones no invalidantes o de conservación del acto, que pueden conducir a la ineficacia como sanción de carácter, ya sea formal y jurídico, que quiere decir la nulidad de pleno derecho o lisa y llana, y en materia o material fáctica y funcional. Dice el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En las resoluciones del juicio de la sentencia podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, pero además va a reconocer el acto la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa. Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. También podrá declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general. Inciso D, reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. La sentencia no solo podrá anular o confirmar la validez del acto administrativo, también puede constituir derechos a favor del demandante para efectos de, ya sea declarar la existencia de un derecho subjetivo, condenar el cumplimiento de una obligación y otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Por lo tanto, la nulidad se entiende como una declaración de autoridad competente que cesa la eficacia y las consecuencias de un acto administrativo que en su momento contó con una presunción de validez y eficacia. Una vez que se dictó esa declaración de nulidad, la misma se retrotrae al pasado y, si es el caso, tendrá efectos constitutivos para el demandante, y la anulabilidad, como la reposición de algunos elementos del acto por mandato de una resolución o sentencia. Ahora les voy a hablar sobre los requisitos y los vicios del acto administrativo. Primero, el artículo menciona que hay componentes del acto administrativo cuya ausencia o defectos generan una nulidad absoluta. Esto es la llamada nulidad, y otros que solo generarán una nulidad relativa, y a esto se les determina o se les llama la anulabilidad. Entonces, los elementos indispensables para realizar actos administrativos son los que se encuentran establecidos
en el artículo 16 de la Constitución Política. Esto lo sostiene Alcaraz, que son algunos de los puntos, que es: los actos de autoridad deben ser por escrito, por autoridad competente, que sea fundada y motivada la causa de manera legal. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la normativa sobre los elementos del acto administrativo y los tipos de acto, elementos y requisitos del acto administrativo. En primera, debe ser expedido por un órgano competente. Tener el objeto que pueda ser materia del mismo y que precise las circunstancias de tiempo y lugar. Debe cumplir con la finalidad del interés público. Debe hacer constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que expide. Debe estar fundado y motivado. Debe ser expedido sujetándose a las disposiciones que establece la ley del procedimiento administrativo. También se debe mencionar el órgano del cual emana. Debe ser expedido señalando el lugar y la fecha de la emisión. También debe, en caso de tratarse de actos administrativos recurribles, se debe hacer mención de cuáles son los recursos que proceden en ese caso. Debe ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. Algunos puntos parecidos se hacen mención en el artículo 38 del Código Fiscal, que son el constar por escrito, el señalar la autoridad que emite, el lugar y la fecha de emisión, que debe estar fundado y motivado expresamente, y expresar la resolución, objeto o propósito, así como la firma del funcionario competente. Bueno, y englobando todo lo anteriormente dicho, eh, tal vez suene redundante, pero es como los puntos más importantes que fueron extraídos de los preceptos anteriormente que mencioné. Entonces, en primer punto tenemos la autoridad emisora del acto tenga competencia con base en las leyes, reglamentos, los decretos, circulares, manuales de funcionamiento que se encuentren vigentes. Como segundo punto, tenemos que el objeto del acto debe de ser específico y congruente con las facultades de la autoridad que lo está emitiendo. Como tercer punto, en el fin del acto sea el ejercicio del interés público o un cometido del Estado o que sea de ambos. Otro punto es que el acto se emita por escrito y sea firmado. En materia fiscal se permite la rúbrica electrónica, pero de ahí en fuera tiene que estar igual firmado. Como siguiente punto, la autoridad debe dar razones y mencionar cuáles son las normas jurídicas que sustentan el acto emitido. El acto debe cumplir con el debido proceso. El fin del acto debe estar libre de errores. Como siguiente punto, el acto estará ausente de violencia y dolo. Se debe informar el lugar y el horario donde esté disponible el expediente para su consulta, el lugar y la fecha de emisión del acto administrativo. También se debe de mencionar qué órgano emitió el acto administrativo, con qué recurso o juicio se puede impugnar el acto que se está emitiendo y por último se decide sobre todo lo planteado por las partes. Ahora les voy a hablar sobre el vicio del acto administrativo.
Los criterios judiciales se rigen bajo la premisa que en donde surge una causa de nulidad, por ende debe de haber eh, un vicio en la conformación del acto. Es por ello que la relación causa-efecto en los requisitos del acto administrativo y sus vicios como origen de nulidad para anular la presunción de la legalidad del acto conduce a su análisis conjunto y de sus requisitos. Voy a hacer mención de algunos de los vicios que establece el artículo. El primero es la sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo competente. ¿Qué quiere decir? Que la falta de competencia de la autoridad que reclama el acto impugnado afecta la nulidad absoluta, esto ya que se desconoce si tiene o no facultades necesarias para emitir el acto. Como siguiente punto está el objeto del acto administrativo debe ser congruente con sus facultades y describirse en forma específica, ya que si no esto será motivo de causa de nulidad, ya que si hay incongruencia entre la voluntad y sus facultades, este será viciado. Como tercer punto tengo en el fin del acto administrativo que debe ser público. La presentación de servicios públicos debe ser en favor de los gobernados y no en favor de fines privados. Si no genera un beneficio a estos y es a favor de las autoridades, entonces hay un defecto o vicio y este tendrá que ser anulable. Como siguiente punto tengo el acto administrativo debe emitirse por escrito y debe de ser firmado. Esto debe de constar por escrito y con firma autógrafa, ya que esta constituye la exteriorización de la voluntad de quien está emitiendo el acto y al faltar esta firma, el acto se declarará, bueno, más bien se declarará la nulidad lisa y llana. Luego en siguiente punto tenemos la motivación y la fundamentación. La falta de la fundamentación y motivación son un requisito de validez y al faltar este requisito se declara la anulabilidad del acto. Luego tenemos el debido proceso. En caso de que el acto, bueno, más bien el acto debe de estar sujeto a las normas del procedimiento. En caso de que no sea así, se estaría poniendo en el supuesto de que existen vicios. Entonces es por esto que se debe respetar el debido proceso. Luego tenemos tenemos el siguiente punto que dice libre de error respecto a la finalidad del acto. El acto no puede tener error en su finalidad, ya que es el resultado inmediato que persigue la voluntad administrativa a la hora de dictar el acto. En caso de error, el acto se vuelve ilícito. Como siguiente punto tengo que no debe de haber dolo y no debe de haber violencia. Si existe la violencia, se afecta la voluntad de quien está emitiendo y pues eso cae en un vicio, en el vicio del consentimiento. Entonces, por ende, también forma parte de los vicios. Otros elementos que también son importantes es el referir a la oficina para consulta, es decir, si no se especifica el nombre y la ubicación de la oficina, pues esto se implica un vicio en la emisión.
pero esto es subsanable, es decir, que esto se puede corregir, ya que al reponer el acto administrativo con este requisito se estaría pues restableciendo la certeza jurídica al gobernado. Luego, como siguiente punto, tenemos que debe de haber fecha y lugar de emisión, ya que si no hay la fecha o el lugar de la emisión, se dice que hay un vicio que violenta el derecho humano de la certeza jurídica, ya que no se permite ubicar al gobernado en tiempo y espacio. Como siguiente punto, tenemos que se debe de identificar la identificación del expediente. Este expediente debe de contar con varios datos para su identificación, como el nombre de la autoridad que lo está emitiendo, el número asignado y el año. En caso de que haya ausencia de alguno de estos, se generaría igual un vicio por falta igual de certeza jurídica, ya que el gobernado no sabría exactamente a qué atenerse y ante quién plantear su defensa. Como siguiente punto, eh, está que se debe señalar el recurso o el juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo. Es obligatorio indicar el recurso o la acción y el plazo mediante el cual se puede presentar la impugnación. En caso de ausencia o en materia fiscal, no da lugar a la nulidad, sino a la duplicidad del término para impugnar o demandar. Eh, y por último tenemos la exhaustividad en cuanto al examen de la litis. El principio de exhaustividad implica que el juzgador debe de agotar en la sentencia todos los puntos aducidos por las partes. Esto quiere decir que su exigencia implica la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud exigible eh, en el artículo 17 de la Carta Magna. Si una resolución o acto no valoró todos los argumentos y las pruebas que se expusieron por las partes, en el expediente tendría el defecto o un vicio de falta de exhaustividad y esto llevaría a una causal de anulación. Como siguiente tema tenemos la nulidad y la anulabilidad. ¿Cuáles son sus diferencias y los efectos? Eh, eh, para obtener la nulidad, no basta demostrar la ilegalidad de un acto administrativo. También se debe acreditar su gravedad o el grado de afectación que ha generado al particular. Esto porque el objetivo es proteger los bienes jurídicos tutelados de la colectividad. Entonces, miren, para el autor Pérez, la nulidad absoluta no se extingue con el transcurso del tiempo, ni por el consentimiento de los afectados, ya que atenta contra el orden público y el interés general. En el caso de la anulabilidad, lo establece de Piña como la posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de un acto jurídico que se considere viciado o defectuoso mediante el ejercicio de la acción procesal correspondiente por quien esté legitimado para impugnarla. Bueno, vamos a hablar sobre la nulidad y sus causas. El doctor Ulises, en su artículo, eh, nos pone este esquema como para hacernos más entendible eh, la nulidad y las causas y los efectos que tienen eh, el acto administrativo. Y aquí lo divide en tres.
Primero está el grado de nulidad o confirmación del acto declarado por la autoridad jurisdiccional, perdón. Como segundo apartado está la causa y como tercer apartado, cuáles son sus efectos o las consecuencias de el grado de nulidad. Entonces, como primer punto, tiene la validez del acto administrativo. Como causa, se dictó conforme a derecho dentro del bloque de constitucionalidad mexicana, o sus ilegalidades y defectos se convalidaron. Por ello, no trascendieron al sentido final de la resolución dictada por la autoridad demandada. ¿Cuál es el efecto de esto? Que es vigente, que es eficaz y en su momento procesal ejecutable. En el caso de que la nulidad sea absoluta, nulidad plena o nulidad lisa y llana, ¿cuál es la causa? Esto es derivado de las causas graves en contra del orden público, de las leyes, de la inexistencia de los hechos o que dejaron al particular en franca violación de sus derechos humanos y trascendieron en el sentido de la resolución dictada por la autoridad demandada. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia? Que en este caso se deja sin efecto y eficacia y estos se hacen retroactivos al pasado. Es un acto inválido e inexistente. Como siguiente punto tenemos a la nulidad para los efectos, la anulabilidad, la reposición de procedimiento u otros. La causa, ¿cuál es la causa de que se dé alguno de estos? Que existan defectos, vicios e ilegalidades, pero estas pueden ser subsanables, ya que no se consideran graves, o sea que pueden corregirse. Y el efecto o la consecuencia de esto es que el acto va a ser válido. El órgano jurisdiccional en su sentencia precisará los efectos y cómo los debe corregir la autoridad demandada para evitar que trasciendan en el sentido de la resolución en perjuicio de un particular. El acto, una vez subsanado, es eficaz. Como siguiente apartado, también nos muestra nos habla acerca de las características de las nulidades absoluta y relativa. De igual manera nos los hace como en un esquema para que sea un poco más entendible. Y bueno, pues les voy a hablar sobre las características de la nulidad absoluta. Una de sus características es que hay vicios evidentes y que son graves. La siguiente característica es que existen vicios en la incompetencia de la autoridad. Si existen estos vicios en la incompetencia, el acto se vuelve nulo. La siguiente característica es que existan vicios en el objeto. Como siguiente punto, que existan vicios en el procedimiento administrativo previsto en la ley. Otra característica es la falta de la voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa. Es decir, si falta alguna de estas, el acto se vuelve nulo o se vuelve la nulidad. Si no existiera si existiera más bien una indebida motivación y fundamentación, también se vuelve la nulidad. Uno o varios elementos que estén viciados dentro de este acto también hace que se cumpla la nulidad. La omisión de los requisitos formales también es una característica de la nulidad absoluta. Los vicios en el consentimiento, ya sea por error o por dolo, se vuelven a la nulidad.
y que se atente contra el orden público o el interés general. Entonces, pues sí, la nulidad es cuando ya son situaciones un poco más graves. Ahora les voy a hablar sobre las características de la anulabilidad que el doctor menciona en su artículo. Y a esto le llamamos la nulidad relativa. Como primera característica es que se considera viciado o defectuoso en algún elemento accesorio. Como dice, elemento accesorio, no en un elemento formal. Entonces, por eso es una nulidad relativa solamente. Como siguiente característica, puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por el particular. La siguiente característica es que es subsanable, es decir, que puede corregirse en determinado momento. La siguiente característica es que no atenta contra el orden público, o sea, no afecta a la esfera el orden público, perdón. La siguiente característica es que tiene una transgresión leve al ordenamiento jurídico, es decir, como alguna falta que haya sido, que se haya pasado por alto, pero que no haya sido pues con intención o algo así. Entonces, la siguiente característica es que puede extinguirse con el transcurso del tiempo. Esta es una característica de la anulabilidad, que con el transcurso del tiempo puede pues ya desaparecer, ¿no? La omisión o la irregularidad, ya sea en referencia, identificación del expediente, en los documentos o nombre de las personas, por el lugar y la fecha de la emisión, que se mencione notificación de la oficina en que se encuentra, o por expresar que o expresar recursos que procedan. O sea, en caso de que no se exprese el recurso que procede ante ese acto, eh, se vuelve la anulabilidad. Y bueno, pues les voy a hablar por último sobre los efectos de la nulidad absoluta y de la anulabilidad. Cada uno, cuáles son los efectos que generaría en caso de que sea nulidad o en caso de que sea la anulabilidad. En el caso, les voy a hablar primero de la nulidad. El primer efecto es que el acto es declarado inválido, ilegítimo e inejecutable. Es decir, ya no se puede hacer nada sobre, sobre eso y queda, eh, pues sí, ya queda eliminado, ¿no? El siguiente efecto es la nulidad que produce efectos retroactivos al momento de su emisión. El siguiente efecto es, si es posible retrotraer sus efectos, dará lugar a la responsabilidad del servidor público o a una responsabilidad patronal del Estado. Será extinto el acto administrativo como siguiente efecto. El otro efecto que puede traer es el reconocimiento de un derecho subjetivo, la restitución al actor de sus derechos que fueron afectados como siguiente efecto. También se cesan los actos de ejecución. Los efectos dependen de la ley que se trate. La autoridad debe efectuar actos posteriores que restablezcan la legalidad. También se deja sin efectos todos los actos que han sido impugnados, no convalidable o subsanable, no prescriptible,
Y también que el dictado de un nuevo acto derivado de nulidad por cuestiones de fondo no debe perjudicar más al gobernado que el anulado inicialmente. O sea, es decir, si llega a haber otro, no puede ser el, el, la manera en que se perjudica no debe de sobrepasar la manera en que fue el acto que se anuló anteriormente. Como siguiente efecto y por último, en el caso de nulidad derivada de desvío de poder, no se puede dictar un nuevo acto ocasionado por los mismos hechos. Ahora les voy a hablar de los efectos de la anulabilidad, donde se considera válido y ejecutable, pero subsanable mediante cumplimiento de requisitos exigibles. También se hace la reposición del procedimiento desde la violación o se emita una nueva resolución. Otro efecto es modificación de la cuantía. Otro es la reducción del importe de una sanción. También se convalida o subsana en caso de que sea vicio no grave en algunos de los elementos que se mantiene la vigencia del acto, que se suprime o corrige el vicio que lo afecta y como último se sustituye la validez del acto. Y como último punto, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá la subsanación del acto. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Agradezco, agradezco su atención y bueno, pues eso es todo.